Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema ¿Cómo entendernos? Trato de darles mis comentarios, mis experiencias y de alguna manera sencilla abordar el tema de cómo tener la oportunidad de congeniar mejor con nuestro adulto mayor, anteponiendo primeramente la manera de cómo somos y la manera de cómo debemos estar pendientes de ver el proceso de entendimiento que vamos teniendo con nuestro adulto mayor. Si les ha gustado, denle manita arriba. No dejen de suscribirse. En estos momentos comenzamos. ¿Cómo entendernos para el trato al adulto mayor? Lo que trato de transmitir con este tema es para estar conscientes de lo importante que es podernos entender. Necesitamos conocer ambas partes del comportamiento de los adultos como de los jóvenes, sabiendo de sus capacidades, habilidades, necesidades que debemos tomar en cuenta para poder armonizar y tener una vida sana y llevar buenas relaciones personales que nos abrirá una buena relación armoniosa. Sabemos que el adulto mayor normalmente es una persona con muchas experiencias de vida y no es de menosprecio por nuestra precocidad de la juventud, porque solimos pensar de no ser igual el punto de vista que nos argumentamos que fueron otros tiempos, y no es así. En realidad, lo único que cambia son los personajes, que podrán ser diferentes, y la problemática es la misma. O sea, que si prestamos mejor atención cuando nos quieran decirnos algo o corregirnos en algo, si lo vemos por el lado amable, solo así podremos tomar la actitud de aprender en vez de rechazar la ayuda. Para poder aceptar cualquier cosa, debemos saber escuchar, no oír, con la mente abierta y dejar de tener y dejar que se termine todo el comentario. Es entonces cuando podremos comentar nuestras dudas para que nos pueda ayudar, y será entonces que podremos congeniar con nuestro adulto y llegar a un buen entendimiento. Tenemos un dicho, que el que sigue consejos no llega a viejo. Esto es real y quiere decir que no nos preocuparemos demasiado. Solo que tenemos que hacer es no razonar innecesariamente, porque los conocimientos del adulto los podemos tomar en serio, puesto que ya los adultos no vacilamos en ser personas bien intencionadas y no decimos las cosas para lastimar al otro, sino lo que tratamos es el de evitarle las malas decisiones que detectamos fácilmente. Por el lado del joven, ellos tienen la oportunidad y la capacidad de podernos enseñar a los adultos por lo actual de su presente y ayudarnos a entenderlos en este mundo que les ha tocado vivir. Podremos parecer intocables, sin embargo no es así, porque los ojos, como miramos las cosas actuales, no logramos entenderlas y nos es más fácil querer imponer nuestros ideales para no sentirnos obsoletos,
porque como lo he comentado, la inteligencia del adulto es todo lo que cuenta, porque ahora nos agarramos de todo lo bueno y malo que tuvimos que vivir. Sinceramente, hoy nos comen con la tecnología fácilmente y la inmediatez con que viven ahora nos molesta, porque no queremos entender con todo esto que ya no queremos aprender más o no podemos ya. Un ejemplo que les puedo dar es el por qué nos aferramos los adultos a los teléfonos celulares más sencillos y los nuevos no queremos usarlos, o si lo aceptamos, solo lo usamos para contestar. La verdad, ya no contamos con una buena vista para las cosas pequeñas y rechazamos que nos ayuden porque no nos tenemos paciencia nosotros mismos. Nos aterra la idea de ser una carga para nuestros hijos o jóvenes y sin embargo somos ayudados de todas maneras para poner los pies en la tierra. ¿Acaso cuando iniciamos nuestras vidas no dependemos totalmente de nuestros padres y que ahora hasta cuántos años nos hemos hecho dependientes de ellos porque ahora no queremos toda la responsabilidad solos? No tenemos edad para independizarnos y esto se debe a que no nos es fácil o casi imposible ser independientes y llegamos a la edad adulta siendo dependientes. Lo que quiero decir que esto no es un problema actual, sino que así crecimos y ya de grandes nos es tan difícil romper estos paradigmas. Por otro lado, nosotros los adultos, si no fuimos capaces de tener una larga pensión o no ahorramos para la edad adulta, solo nos queda esperarnos con ansias la ayuda que se nos da a las personas mayores. Y siendo realistas, ¿cuáles son los gastos que nosotros los adultos mayores ocasionamos? Pues si no tenemos vicios ni enfermedades, en realidad no tenemos gastos extras y podemos ayudar en casa con lo mismo que usan nuestros jóvenes para su manutención. Tenemos la capacidad de llevar la economía en casa satisfactoriamente y he aprendido que si sabemos vivir con una economía sencilla, no necesitamos de más. Habrá diferentes casos, sin embargo, si le buscamos lo sencillo a cada una de las necesidades, podrán encontrar el equilibrio en cada uno de los casos que se vivan. Es conveniente que utilicemos toda la capacidad que tenemos para encontrar nuestra tranquilidad, porque no depende de las circunstancias el vivir mejor, sino del deseo interno de querer estar a gusto consigo mismo y crear una atmósfera de paz que nos propongamos tener para nosotros y nuestros seres queridos. Recuerden que no es obra de la casualidad, ni se trata de buena suerte, ni de ningún mal karma, ni estamos pagando algún castigo por nuestros actos, ni que así nos tocó vivir, y podré seguir con una larga lista de excusas con tal de no estar bien y culpar a la adversidad de nuestra posición actual, a los que les ha tocado vivir con alguna enfermedad. Es el mismo proceso de aceptación que se tiene que vivir, sin olvidar que hay personas que nos impulsan a ser mejores, y me refiero a los que tienen enfermedades terminales, y la manera como se aferran a la vida es un gran ejemplo de que sí se puede hacer mucho. Solo necesitamos de estar alertas y dispuestos y de analizarnos de cómo estamos viviendo nuestro día a día para conducirnos
como nosotros hayamos elegido vivir. El problema es descubrir cómo viviremos en nuestra edad adulta antes que nos gane la adultez. Gracias por haber llegado hasta el final. Deseo sinceramente que les haya sido de utilidad. Si tienen algún comentario, con gusto se los responderé. Denle manita arriba para que reciban las recientes publicaciones. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.